Dicen que en los rincones más profundos y olvidados de Galicia, donde la niebla es tan densa que parece tragarse el sol, existen leyendas que se susurran de generación en generación. Cuentan historias de apariciones, de almas en pena y de marcas que el destino imprime en la piel de los elegidos. Pero ninguna es tan inquietante como la historia de Manuela y su mechón blanco. En un rincón perdido de Galicia, una mujer lleva una marca que nadie olvida, una señal que la distingue, la condena y quizás la empodera de una forma que nadie puede comprender. La historia comienza en un pequeño pueblo anclado en el tiempo, un lugar de piedra y musgo, donde las supersticiones pesan más que la verdad. Y en el centro de todo, una joven de belleza salvaje, cuyo cabello negro como la noche era interrumpido por un único y brillante mechón de plata. Su nombre era Manuela. Desde que tenía memoria, ese mechón blanco había sido su cruz. No era un simple mechón, era un estigma, un faro que atraía las miradas de desprecio y los susurros envenenados. En su rostro, una mezcla de tristeza y desafío se dibujaba cada día. Sus ojos, profundos y oscuros, a menudo se llenaban de lágrimas contenidas, mientras el viento gallego, frío e implacable, azotaba su cabello y hacía danzar ese mechón como una bandera de su soledad. Era una belleza trágica, una flor exótica en un campo de ortigas, admirada en secreto pero rechazada en público. Cada ráfaga de viento parecía recordarle que era diferente, que su destino estaba atado a ese hilo de plata que la separaba del resto del mundo. Los recuerdos de su niñez eran una colección de heridas, imágenes borrosas pero dolorosas de otros niños, con sus caras crueles y sus dedos acusadores. Las palabras resonaban en su mente como un eco perpetuo. ¡Bruja!, le gritaban. ¡Es la del mechón blanco! No te acerques. Ella corría, con las lágrimas nublando su vista y el corazón latiendo desbocado, buscando un refugio que nunca encontraba. El mechón, que para ella era solo una parte de su ser, para el pueblo era la marca inequívoca de un pacto con lo oscuro, un presagio de mala suerte. Cada juego interrumpido, cada amigo perdido, cada puerta cerrada a su paso, forjaba en ella un carácter de acero bajo una apariencia frágil. Aprendió a vivir con el dolor, a convertirlo en una armadura invisible. La soledad se convirtió en su única compañera. Una noche, el cielo se rompió, una tormenta brutal, de esas que parecen querer arrancar el mundo de raíz, se desató sobre el bosque. Los truenos retumbaban como cañones y los relámpagos rasgaban la oscuridad con furia. Y allí, en medio del caos, caminaba Manuela Anzolan. No buscaba cobijo, sino respuestas. Con cada paso sobre el lodo, con cada rama que arañaba su piel, se sentía más viva que nunca. Un relámpago iluminó el cielo, y por un instante, su mechón blanco no pareció de plata, sino de pura luz. Brillaba con una intensidad sobrenatural, como si absorbiera la energía de la propia tormenta. Fue en ese momento, empapada y temblando, no de frío, sino de una revelación, que una nueva verdad se forjó en su interior. Una voz profunda, la suya propia, resonó en su mente con una certeza absoluta. Este mechón no es una maldición, es mi poder. Llegó el día de la romería, la fiesta más grande del pueblo, un oasis de alegría y color en la gris monotonía anual. El sonido de las gaitas llenaba el aire, la gente bailaba,
reía y bebía. Manuela decidió asistir. Por un momento, quiso creer que podía ser una masa caminaba entre la multitud, un espectro silencioso en medio del jolgorio, pero las miradas no tardaron en encontrarla. Los susurros la seguían como una plaga, apagando la música a su paso. De repente, un joven apuesto, quizás el más valiente o el más inconsciente del pueblo, se abrió paso hasta ella. Sus ojos no mostraban miedo, sino fascinación. Sin decir una palabra, la tomó por la cintura y la besó con una pasión arrebatadora. Por un segundo, el mundo de Manuela se detuvo. Sintió el calor de otro ser humano, la aceptación que tanto anhelaba, pero la magia se rompió tan rápido como empezó. Al separarse, la mirada del joven se posó en el mechón blanco, ahora visible bajo la luz de las antorchas. El terror reemplazó al deseo en su rostro. Retrocedió como si hubiera tocado el fuego. «¡Dios mío!», exclamó con la voz quebrada. «Es cierto lo que dicen». El rechazo, una vez más, la apuñaló en el corazón. Esa noche, el miedo del pueblo, avivado por el alcohol y la ignorancia, se convirtió en una turba enfurecida. «Quememos a la bruja», gritaban, con los rostros desfigurados por el odio. Armados con antorchas y horcas, salieron en su busca. La encontraron cerca del bosque y la persecución comenzó. Una cacería humana bajo la luna. Manuela corría por su vida. El monte era su único aliado. Sus pies descalzos volaban sobre la tierra húmeda, saltaba troncos caídos, se deslizaba tras árboles centenarios. Su respiración era un jadeo desesperado. El sonido de los gritos y los pasos de sus perseguidores cada vez más cerca. Las sombras danzaban a la luz de las antorchas, convirtiendo el bosque en un laberinto de pesadilla. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Sabía que si la atrapaban, su fin sería una hoguera. Agotada, acorralada, al borde de un claro, Manuela se detuvo. Ya no podía correr más, pero tampoco iba a rendirse. Con la turba a solo unos metros, se dio la vuelta para enfrentarlo. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino una furia ancestral. Lentamente levantó los brazos hacia el cielo. Y entonces ocurrió lo imposible. Un viento huracanado surgió de la nada, un torbellino sobrenatural que barrió el claro con una fuerza descomunal. Las llamas de todas las antorchas se extinguieron al unísono, sumiendo a sus perseguidores en una oscuridad total y aterradora. En medio de esa negrura, solo una cosa brillaba en su mechón blanco, que ahora irradiaba una luz cegadora, pura y potente, y con una voz que no parecía la suya, una voz que resonaba con el poder de siglos, gritó: «El mechón no es maldad, es la justicia de mis ancestras». En ese instante, una visión inundó su mente, un flashback de su abuela, una mujer idéntica a ella, con el mismo mechón blanco, de pie en ese mismo lugar, pero siglos atrás. La visión le mostró cómo su abuela usaba ese mismo poder no para destruir, sino para sanar, para salvar al pueblo de una terrible plaga que los diezmaba. La voz de su ancestra le susurró en el alma, cálida y firme: «Este mechón nos eligió para proteger, no para maldecir. Es un don, hija mía, no una condena». La verdad por fin le fue revelada. No era una bruja, era una guardiana. La luz se atenuó, el viento cesó. Manuela bajó los brazos y caminó lentamente hacia la cámara, hacia nosotros. Su mechón blanco aún despedía un suave resplandor. En su rostro ya no había miedo ni tristeza, solo una sonrisa serena y poderosa. Detrás de ella,
Los habitantes del pueblo, que habían presenciado el milagro, caían de rodillas uno por uno, no por miedo, sino por asombro y arrepentimiento. Entendieron que la verdadera brujería no estaba en su cabello, sino en sus propios corazones. La verdadera brujería es el miedo de los ignorantes.